Bien, vamos a un tema muy interesante. Un estudio de la Universidad Católica demostró que los profesores consideran que alumnos de piel blanca van a tener más éxito profesional que los de tez morena. Al parecer, los profesionales tienen expectativas más altas en cuanto a resultados académicos. El prejuicio es igual, sin importar el género, la edad o la situación socioeconómica. Vamos a conversar de esto con el psicólogo y director de MIDE-UC, Jorge Mansi, que nos acompaña aquí en el estudio. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, esto es parte de una investigación, de un libro que tienes tú ahí en tus manos, que tú editaste y que pudo dar con esta conclusión. Explícame cómo se llega a concluir esto. Ya, a ver, el libro en realidad reúne contribuciones de muchas personas y son 20 capítulos, así que esto que estamos hablando ahora se refiere específicamente a un capítulo. Por eso, es una parte. Es una parte, y el libro en general tiene que ver con investigaciones que buscan entender lo que pasa en la interacción en el aula entre profesores y estudiantes, porque como todos sabemos, donde se juega la calidad de la educación es en el aula. Así que tiene que ver con muchas otras cosas y por eso que me parece importante, es un libro que busca contribuir al debate sobre eso. Ahora, yendo al punto específico de este capítulo en particular, lo que nosotros quisimos aquí develar es un tema más profundo de nuestra cultura, que es una cierta tendencia a hacer diferenciaciones basadas en algo tan sutil como el tono de la piel. No estamos hablando de diferencias grandes, como en otros países ocurren, asociadas a pertenecer a grupos étnicos distintos. No, estamos hablando dentro del mismo grupo mestizo que somos en este país la mayor parte. Por lo tanto, hacemos diferenciaciones entre aquellos que tienen la piel un poco más clara y un poco más oscura. No podríamos decir que esto sea racismo ni xenofobia, por ejemplo, como se podría dar en la interacción entre inmigrantes y nacionales. Esto es que dentro de los propios chilenos, dependiendo de qué tan claro o oscuro tú seas, nos vemos, nos miramos, nos forjamos expectativas distintas. Ese es exactamente el punto. O sea, esto no es directamente una manifestación de racismo. Ahora, si uno quisiera encontrar un origen de esto, seguramente uno iría históricamente al origen de lo que conforma nuestra nación, ¿no es cierto? Un mestizaje entre europeos y principalmente españoles y los pueblos aborígenes. Y algo pasó en ese proceso que hizo que aquellos que tenían un carácter o características más europeas fueron siendo valorados más. Y eso es lo que ha perdurado, digamos, como esta preferencia por aquellos que tienen la piel más clara. Ahora, eso es intrascendente si no tiene ninguna consecuencia. O sea, uno podría decir esto es una preferencia estética, claro, pero no es. Y ese es el sentido de este estudio. El sentido de este estudio fue preguntarnos, ¿tiene alguna consecuencia educativa para las personas? Y encontramos dos cosas que son bien importantes, así bien en resumen. Una está dicha en el resumen que se presentó. Nosotros encontramos que para no solo profesores, sino que también estudiantes universitarios, que fueron la mayor parte de nuestros participantes, hicieron juicios o manifestaron expectativas distintas si las personas, a pesar de que tenían exactamente los mismos antecedentes, tenían una foto que acompañaba a esos antecedentes que era con la piel un poco más clara o un poco más oscura. Entonces, es una expectativa respecto de las personas que tienen la piel más clara o más oscura. A ver, explícame cómo lo hicieron la medición. Esto es un experimento. No es que aquí un profesor o un alumno de una universidad que está en pedagogía les haya dicho, no, yo creo que a una persona blanca le va a ir mucho mejor que a una persona morena. No es así. Ustedes vieron de forma como subjetiva, digamos, y más bien encubierta, no explícita, el que se hace esta diferencia. Sí, bueno, yo creo no de manera explícita. Es muy difícil en el mundo contemporáneo que uno vaya a preguntar a las personas directamente si discriminamos. Todos tenemos la sensación de que somos personas ecuánimes, justas, que no hacemos diferencias según características intrascendentes. Que yo creo que es al revés. Lo hacemos sin querer. Lo hacemos sin querer y por eso tenemos que buscar métodos indirectos. Ahora, esta no es una metodología muy indirecta como otras, que hay más indirectas que esta, en la cual lo que hicimos fue lo siguiente. Mostramos una especie de ficha de un estudiante de tercero medio que tenía un desempeño un poco superior al promedio, dimos varias características siempre las mismas, idénticas. Solo que acompañamos ese expediente para algunas personas, la mitad de las personas vieron ese expediente con una foto de alguien de la piel más clara y la otra mitad vio a alguien con la piel un poco más oscura. Y lo que comparamos fue cómo eran las expectativas. Por ejemplo, ¿qué se pensaba respecto de cómo le iba a ir al EPCU? ¿Qué se pensaba de si iba a seguir estudiando universitario o si iba a ir a trabajar? ¿Qué se pensaba sobre sus expectativas laborales? Eso apareció en todos esos aspectos diferencias significativas, decimos, entre los que tenían la piel más clara, que eran mejores resultados que los que tenían la piel más oscura. Ahora, Jorge, yo entiendo que aquí lo complejo
Bueno, más allá de que uno aspiraría a que no se hagan estas diferencias arbitrarias, pero no sé, tú me dices, busquemos los orígenes, es difícil llegar a los orígenes. Quiero ir a las consecuencias que esto tiene, porque así como cuando tú a un niño le dices, eres tonto, no eres capaz, yo creo tú le vas generando el convencimiento de que es tonto y no es capaz, y por lo tanto vas a empezar a generar que sea más incapaz o menos capaz. Tengo yo como la sensación de que si tú pones más expectativas en determinadas personas y menos expectativas en las otras, esas personas sobre las que hay menos expectativas pueden darse cuenta o sentir que hay menos expectativas y pueden llegar a convencerse de que en realidad tienen más limitantes que las otras personas. ¿Eso ustedes lo constatan? Absolutamente. Porque eso es lo complejo. Exactamente. Bueno, parte importante de lo que hacemos en psicología social, de hacer lo que hicimos en la primera etapa del estudio, es justamente porque si no hay expectativas diferenciales, en realidad no hay problema del cual hacerse cargo. Pero si la gente efectivamente tiene expectativas diferenciales, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué le pasa a las personas? ¿Se cumplen? ¿Se cumplen o no? Y esto tiene que ver con algo que muchas veces se llama la profecía autocumplida. O sea, hay efectivamente una profecía que se cumple, que aquellos que tienen la piel más oscura se sienten menos preparados, menos competentes. Y lamentablemente hay que decir que, aunque la diferencia tampoco es grande, hay una diferencia. Muchachos, fuimos al aula, muchachos de tercero medio y cuarto medio. Les preguntamos que ellos mismos dijeran cómo sentían que era la pigmentación de su piel, si era más de piel más clara o más oscura. Y comparando los que tenían la piel más oscura con los que tenían la piel más clara, y además controlando la condición socioeconómica, encontramos que los chicos que tenían la piel más clara se sentían más competentes y tenían expectativas educacionales más altas que sus compañeros de la misma clase, del mismo curso, que tenían la piel más oscura. O sea, efectivamente se cumple lamentablemente el otro lado, ¿no? Que no es solo una expectativa intrascendente, es también algo que se materializa en una autopercepción que tienen los estudiantes. Y por tanto es un problema que tenemos que resolver o enfrentar. Dentro de ese problema, uno de los agentes de cambio, uno cree, podrían ser los profesores. Obviamente, yo creo que los profesores son un tremendo agente de cambio en un montón de cosas. El problema es que si están tan prejuiciados como los estudiantes es complejo. Yo no sé si ustedes constatan que desde esta expectativa distinta entre quienes son más claritos y quienes son más oscuros, los profesores tienen, por ejemplo, distinta disposición. Que a lo mejor al de tez blanca le enseñen con más ganas, con más interés. ¿Se produce una discriminación, por ejemplo, dentro de la sala o eso no pasa? Porque ahí yo creo que ya es más complejo. Sí. Los profesores podrían ir revirtiendo ese mismo prejuicio, y si el de piel más oscura se siente menos competente, como tú me dices que pasa, a lo mejor podría ir inyectándole mayor confianza, podría ir inyectándole la posibilidad de que se sienta más competente. Pero si el profesor carga con ese prejuicio, no se lo va a poder inyectar ni lo va a poder revertir. Yo creo que tú apuntas exactamente al corazón del problema de cómo esto se tiene que abordar. Hay dos partes en este problema. Uno es tomar conciencia de que el problema existe y por tanto todos somos portadores de este, digamos, virus, ¿ya? Que es el de una cierta predisposición prejuiciosa, infundada, a creer que ciertos tipos de personas tienen mejores condiciones que otras, basada en una característica que no está de verdad correlacionada con una mejor preparación. ¿Por qué digo que es importante tomar conciencia? Porque si no tenemos conciencia, hacemos muchas cosas, o sea, no vamos a preocuparnos de actuar como debiéramos hacerlo. Fíjate lo que pasa, y te voy a dar un ejemplo que hemos conversado en este par de días mucho, que es el ejemplo de la foto que acompaña el currículum. En muchas partes del mundo está legislado que no ocurra eso, que está prohibido mandar la foto. ¿Por qué? Porque se sabe que la foto, una vez que está presente, genera una distorsión. Bueno, aquí se han hecho esos intentos, yo no sé en qué han quedado en realidad. Yo creo que, en mi experiencia, estoy en una organización. Igual llegan con fotos. Llegan muchos currículums con fotos, ¿te fijas? No tenemos legislación que lo regule. Y entonces, lo digo porque tenemos la conciencia importante, los profesores tienen que ser preparados en su formación para estar alerta a esto, tienen que saber cómo evitar, por ejemplo, que cuando están corrigiendo un trabajo no se vayan a fijar en de quién es el trabajo, y porque sabemos que sabiendo eso van a tener la cadena de asociaciones que han ya estado establecidas. Ya, y no solo aquí por el color de la piel, por un montón de otras cosas, digamos. Bueno, si porque el estudiante es más simpático, porque es menos... Todas esas cosas. Desordenado. Y el siguiente punto, que es muy importante profesionalmente, es cómo el profesor puede trabajar, ahora como profesional de la educación, para impedir que lo que puede llegar a ocurrir se materialice. Por ejemplo, como tú decías, trabajando especialmente con los chicos que pueden ser víctimas o objeto, digamos, de esta percepción. Es fácil saberlo, en cualquier curso, yo creo que todos estuvimos en el sistema escolar, siempre en todos los cursos habían
los que llamamos con distintos apodos, ¿no es cierto?, morenos, negros, etcétera, que son aquellas personas que tienen la piel más oscura, que son objeto permanentemente de atención por su color de la piel, y entonces los profesores tienen que trabajar, como decías tú, para generar una sensación de confianza en ellos. También tienen que ser capaces de crear formas de trabajo en el aula que eviten que se segreguen al interior del aula según estas características que nos pueden traer problemas. Eso lo sabemos muy bien. La única forma de trabajar inteligentemente en el aula es integrando estudiantes que pudieran resegregarse en el aula. Ahora que estamos teniendo el tema de la inmigración, eso es súper evidente, ¿no es cierto? O sea, eso te iba a decir, más que nunca este es un desafío. Más que nunca. Porque aquí estamos hablando de la sutileza, aunque a veces la sutileza es más compleja, porque se ve menos, se siente menos. A lo mejor un profesor es menos consciente de su propio sesgo, o uno es menos consciente de su propio sesgo que cuando se trata de, no sé, incluir al haitiano, que tiene evidentemente otra raza, otro color de piel, pero evidente. Y ahí a lo mejor se han hecho esfuerzos mucho más conscientes, pero en esta sutileza yo siento que está como un poco en tierra intermedia, digamos, donde cuesta más incidir. Primero por eso, porque tenemos menos conciencia y yo creo que ha sido... Miremoslo desde el punto de vista de la organización de la preparación de un profesional. A un profesor de matemáticas naturalmente una facultad de educación se va a preocupar de enseñarle suficiente matemática, la matemática que tiene que enseñar, la pedagogía de las matemáticas, le va a tener que enseñar pedagogía general y otras cosas. Lo que difícilmente va a ocurrir es que le enseñe a lidiar, por ejemplo, con algo que no es lo mismo que estamos hablando esta mañana, pero creo que también está en un capítulo del libro, que es cómo hablarle a los niños y a las niñas cuando está en una aula mixta a propósito de matemáticas. Está instalado en nuestra cultura que la matemática es un territorio de los hombres. Sí. ¿Qué es lo que observamos? Este es otro capítulo del libro, en un capítulo en que sí observamos la interacción entre profesores y estudiantes en aulas mixtas, que los profesores le hacen más preguntas a los niños que a las niñas en matemáticas. Las van dejando fuera las niñas. No exactamente fuera, pero le dan menos oportunidades. Las preguntas son más interesantes para los hombres que para las mujeres. Bueno, es que los hombres rinden más en matemáticas. Termina por ocurrir eso, y de hecho en la prueba PISA que salió hace poco aparecemos como uno de los países donde las diferencias entre hombres y mujeres son más grandes. En la mayoría de los países del mundo a los hombres les va mejor que a las mujeres en matemáticas, pero en Chile le va esa diferencia es un poco más grande. Entonces, ese ejemplo con el del tono de la piel son alertas de que tenemos que pensar en que la preparación de los docentes, futuros docentes, les entregue herramientas también en esta dimensión más psicosocial y no solo en lo cognitivo, que es lo que tradicionalmente hemos mirado. Ahora, esto es un tremendo desafío. A mí me cuesta pensar en un profesor absolutamente sin prejuicios, porque uno pasó por el colegio y uno veía que el profesor era barrero, que quería más a los que se portaban bien que a los que se portaban mal, que a determinados no los soportaba, que también el profesor es un ser humano subjetivo, pero sí, claro, hay una propuesta de que esto se trabaje. Hoy día los profesores en la formación pedagógica no se forman en estos ámbitos que son como más humanos, digamos, también metodológicos, obvio. Pero hay como cierta como predisposición humana, siento yo, a tener estas subjetividades que yo de verdad no sé cuál es el fundamento, pero a todos nos pasa de alguna u otra forma, claro, en alguna manifestación del día a día. Hay esa formación como integral desde el punto de vista de la metodología y desde el punto de vista de la formación humana, personal que debiesen tener las personas que aspiren a no tener estos prejuicios. Yo diría que no. Lamentablemente, partamos por decir que tú tienes razón. Esto no es algo de los profesores, esto es algo de todos los seres humanos. Los seres humanos estamos equipados tenemos muchas capacidades espectaculares en nuestra mente, pero una de las capacidades espectaculares que tenemos que es esta rápida capacidad para categorizar lo que vemos. En Chile somos campeones, yo creo. No en Chile, en todo el mundo. Es así. Yo creo que hay mucha categorización. Sí, pero como de qué colegio vienes, cuál es tu apellido, cuál es tu color de piel. Somos muy... Y la gente lo que hace... categorizadores. A propósito de la categorización, sean características así asociadas a una condición social o no, genera la expectativa de que esos grupos distintos son además distintos en otras características que no ve, como características psicológicas. Y yo he mencionado también, este es un ejemplo de por qué la foto no hay que mostrarla, porque cuando los psicólogos sociales en los años 70 empezaron a estudiar el tema de la belleza física, descubrieron un estereotipo que le llamaron lo que es bonito es bueno. O sea, en varios estudios aparecía que cuando la gente juzgaba fotos de personas, solamente la foto, personas más atractivas y menos atractivas, pensaba que las personas atractivas no solo eran más atractivas, sino que eran más inteligentes, más sociables, más exitosas. Eso genera una predisposición complicada que hay que saber manejar, ¿no es cierto? Y esa era una de las razones para impedir que las fotos acompañen el currículum, porque no es
no está validado, no hay una correlación entre la belleza física y esos atributos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la formación profesional? Incorporar esto que no ha sido incorporado. Y aprender de lo que, por ejemplo, mi disciplina, la psicología social, ha investigado ya por muchos años acerca de cómo trabajar inteligentemente en aulas, digámoslo, heterogéneas. Porque esa es la realidad futura que tenemos en Chile. Cada vez más vamos a tener aulas más heterogéneas. Aprobamos una ley de inclusión. Sí. ¿No es esto? Que significa que va a haber más heterogeneidad socioeconómica. Eso me parece a mí bienvenido. Pero va a funcionar bien cuando los profesores estén preparados, porque esto no es un problema personal del profesor, es un problema de la sociedad que tiene que darles las herramientas para saber trabajar con esa diversidad. Y hay que decir, los profesores se quejan mucho del peso que les recae a ellos por tener que lidiar con una complejidad como esa sin que se les haya preparado para hacerlo. Por tanto, esto es un llamado de alerta también a la formación pedagógica para que incorpore algo que ha estado más bien oculto. ¿Esto es algo que en otros países lo hacen? ¿Está más o menos resuelto? Resuelto, yo diría no. Lo que sí es cierto es que hay varios países que han incorporado este tipo de conocimiento en la formación. No de manera masiva, pero por ejemplo la experiencia norteamericana, mucho más larga con el famoso tema de la integración racial, ha llevado a que se han desarrollado muchas herramientas para saber cómo lidiar con esa particular heterogeneidad. Y la regla más simple, como yo decía, es aprender a organizar el trabajo en el aula de manera integrando a los niños, porque cuando no se hacía eso, cuando tú traías niños de distintos grupos, como nos está pasando a nosotros en Chile, en aquellas escuelas donde están llegando, por ejemplo, los hijos de haitianos, es que los chicos haitianos se segregan respecto de los chilenos. O sea, sí, tienen una tremenda barrera de lenguaje. Por supuesto que la hay, como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos con los chicos latinos respecto de los que no... Pero se ha ido superando, porque se ha ido integrando la sociedad. Los niños aprenden muy rápido el lenguaje, o sea, la barrera lingüística con los hijos de haitianos que llegan a las escuelas nuestras se supera en cuestión de meses. El problema es la barrera psicológica que mantiene esta segregación, y por eso que los profesores tienen que saber cómo trabajar eso para no generar el riesgo, porque si tú pones a jugar o a competir a los niños de un grupo y a otro, ten la certeza de que vas a no solamente mantener, sino que vas a exacerbar potenciales discriminaciones sociales, y eso es muy peligroso. Sí, pues y uno se pregunta en la educación del siglo XXI lo relevante que es esto, porque finalmente estos niños de hoy, que van a ser los profesionales del futuro, van a necesitar mucho más, por ejemplo, el trabajo colaborativo, van a necesitar mucho más el nutrirse de la diferencia, y van a ser ciudadanos del mundo. Si las fronteras están quedando muy pequeñas, digamos, a los niños les está quedando pequeño el estar solo en un país, hoy día son ciudadanos del mundo, empiezan a interactuar mucho más y por lo tanto se van a encontrar en su vida con gente de distintas razas, de distintos colores, de distintas etnias, de distintas características. Me imagino que hay un tremendo desafío si es que queremos impactar el aula, ya que estamos en el marco de una reforma que habla también de la calidad. Absolutamente, o sea, yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que hacernos cargo de algo que yo creo que como sociedad estamos empezando a tomar conciencia, o en este año más que antes, pero que todos veíamos venir. O sea, la inmigración es un fenómeno que llegó para instalarse, todavía tenemos poco. Vamos a ser una sociedad mucho más heterogénea. Ya dejamos de ser la isla que éramos, pero junto con dejar de ser la isla que éramos, estamos dándonos cuenta que no somos lo amables que decíamos ser, ¿no es cierto?, con los extranjeros. ¿No? Teníamos esta famosa canción que decíamos... ¿no? Verás como quieren en Chile. Verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, y ahora estamos descubriendo que eso no es cierto. Y que por tanto tenemos que, primero, tomar conciencia, y segundo, tomar medidas para aprovechar inteligentemente, porque esa diversidad es una potencialidad para el país y no es un perjuicio. Bien, pues muy interesante. Ojalá que se incluyan este tipo de aspectos en la formación pedagógica para que los profesores, que insisto, creo son agentes de cambio, puedan también ir cambiando esto y que todos sintamos, más allá de nuestras características físicas, que somos capaces, que podemos salir adelante, sobre todo nuestros niños, que ahí es donde tenemos que reforzar el autoestima. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Nos vemos.